Últimamente, queridos hermanos y amigos, estaba volviendo a estudiar Mateo capítulo 24 y también en el contexto de Daniel capítulo 9, la profecía de las 70 semanas, y descubrí cosas muy importantes, sobre todo para nuestro tiempo. Pienso que en toda la riqueza que nos ofrece el libro y el capítulo de Mateo 24, hay algunos detalles que posiblemente no estemos viendo o no hayamos entendido todavía muy bien en su contexto para el tiempo del fin. Y eso es algo impresionante. Estoy desarrollando un pequeño seminario al respecto de unos 3 o 4 temas, pero hoy intentaré, en el espacio que tengo, resumir un poco estos conceptos para que ustedes también lo puedan analizar y estudiar. Es algo muy poderoso. Veamos juntos aquí en Mateo capítulo 24 y comenzamos 3 versículos antes, en el capítulo 23, versículo 37, donde Jesús expresa su lamento sobre Jerusalén y dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Palabras muy fuertes, muy poderosas acerca de Jerusalén y su actuar en la historia y su destino. Jesús triste, porque él dijo que muchas veces él intentó juntar a sus hijos, a su pueblo, como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas. Pero ¿cuál es el problema? No quisiste. Es decir, aquí había una intención del ser humano, de los hijos del pueblo, de rebelarse, de no permitir, de no querer, de oponerse al plan de Dios, a la voluntad de Dios, de juntarse debajo de las simbólicas alas de Jesucristo, de Dios. Entonces Jesús habla acerca de las cosas terribles que Jerusalén había hecho, aunque el Señor intentaba juntar a su pueblo. Matas a los profetas, apedreas a los que te son enviados. Durante mucho tiempo, durante siglos, Dios había enviado mensajeros y profetas para preparar al pueblo, para advertir al pueblo, pero lamentablemente no quiso. Y entonces, en el capítulo 24, versículo 1, Jesús salió del templo, se iba. Se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Entonces, aparentemente Jesucristo salió del templo sin prestar mucha atención al templo. Ahora, el templo había sido recientemente rehabilitado por Herodes. Había hecho Herodes toda una reconstrucción, toda una renovación, digámoslo así, y entonces el templo fue reinaugurado y estaba muy bonito. Miren cómo lo describe la descripción en Lucas 21. Mismo pasaje de la pluma de Lucas, capítulo 21, versículos 5 y 6, donde dice: y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Pero antes de decir estas palabras fuertes, esta profecía, esta advertencia de lo que ocurriría con Jerusalén y con el templo, ellos habían visto que estaba adornado de hermosas piedras.
Estaba muy bonito y seguramente los discípulos al mostrarle los edificios del templo estaban llenos de orgullo. ¡Qué hermoso ha quedado esto! Lo que Herodes ha renovado y lo que ahora estamos viendo en este lugar. Jesús no le había prestado atención y dice las palabras en Mateo 24:2. Respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Seguramente también en el contexto de lo que Jesús había dicho unos 4 versículos antes, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, apedreas a los que te son enviados. No quiso Jerusalén ser reunido y entonces Jesús estaba triste y él se dio cuenta de que todo el templo, toda esta belleza, todas esas hermosas piedras, de nada sirven, van a ser destruidas, no quedará piedra sobre piedra, todo será derribado. Seguramente los discípulos quedaron bastante tristes, preocupados, choqueados, porque ellos se habían imaginado seguramente otra respuesta de Jesús al mostrarle la belleza del templo. Quizás habían esperado que Jesús diga, oh sí, qué hermoso está, qué maravillosa arquitectura, qué buena obra. Pero no, las palabras de Jesús eran palabras fuertes y entonces los discípulos quedaron muy sorprendidos y pensativos sobre todo. Y sabemos esto porque unas cuantas horas después, ellos se acercaron a Jesús preguntando qué es lo que está pasando y por qué estas palabras fuertes acerca de la destrucción de Jerusalén y del templo. En el versículo 3, ellos preguntan a Jesús, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Ellos estaban preocupados. ¿Cuándo será esta destrucción de Jerusalén? ¿Cuándo no quedará piedra sobre piedra? ¿Cuándo será el momento cuando todo sea derribado? Y ahí ellos añadieron una segunda pregunta. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Es decir, del fin del mundo y el retorno de Jesucristo. Y entonces Jesús comienza con sus famosas descripciones y explicaciones de Mateo 24 acerca de todas las señales de su venida, del fin del mundo. Y si nos damos cuenta, el contexto de lo que estamos leyendo aquí es la destrucción de Jerusalén. Toda esta pregunta se originó en la descripción de Jesús acerca de la pronta destrucción del templo y de Jerusalén. Y de ahí, de paso, se añadió una pregunta para saber también un poco acerca del futuro, del retorno de Jesucristo y sus señales. Y cuando Jesús comienza a dar las señales, la primera señal y la última señal que da, y la señal que da a la mitad, son señales espirituales, señales en el contexto religioso y en el contexto de no ser engañados. Miren, aquí él comienza a responder en el versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Nosotros cuando escuchamos y leemos de Mateo 24, mayormente de las señales del tiempo del fin, hablamos de guerras, rumores de guerras, terremotos, hambrunas, pestes, pero todas esas señales literales y físicas, Jesús las menciona una vez y después en algún lugar de la descripción. Pero Jesús da énfasis en las señales de los engaños religiosos y espirituales. Comienza con ellas, como estábamos viendo. Mirad que nadie os engañe, versículo 4 y versículo 5, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Es decir, Jesús advierte de falsos cristos y falsos profetas, de mensajeros engañosos.
Y así también termina la descripción en el versículo 23. Entonces, si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allá está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos. ¿Y qué es un falso Cristo? Es un anticristo. Y también se levantarán falsos profetas. ¿Y quiénes son falsos profetas? Personas que hablan de las profecías bíblicas, pero las tergiversan y las confunden y engañan. Y entonces otra vez dice en el 24 que harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad está en el desierto, no salgáis. O mirad está en los aposentos, no lo creáis. ¿Qué son los aposentos? Los cuartos secretos, los lugares secretos. Y luego Jesús explica cómo sí será su venida, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Es decir, repentinamente, poderosamente, inesperadamente, para aquellos que no le esperan. Y a la vez globalmente visible, evento universal. Y termina la descripción en el 28, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Entonces, un versículo interesante para terminar este relato. ¿A qué se refiere aquí? Habla del retorno de Jesucristo en gloria y majestad. Y luego dice, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Aquí se refiere al retorno de Jesucristo y a la muerte de los impíos, el Armagedón, lo que está descrito en Apocalipsis capítulo 19, cuando Jesucristo retorna sobre la nube del cielo con su caballo blanco y un ejército de ángeles en caballos blancos. Y entonces se da lo que Apocalipsis 19 describe como la gran cena de Dios, donde después de esta batalla final dice y describe que los muertos están ahí, de los capitanes, de los poderosos, de los ricos, de los esclavos, de los grandes, de los pequeños, y las aves de los cielos, las aves rapaces, se devoran esas carnes de esos muertos. A esto está refiriéndose aquí Jesucristo. Él se refiere a su retorno y a los que mueren en su retorno, que son los impíos, los incrédulos, los rebeldes, los que se mantuvieron en el pecado, los que no quisieron prepararse para su retorno, mueren. Ahora, Mateo 24 describe en su contexto entonces. Nunca debemos olvidarnos cuál es la pregunta y lo que desencadenó la pregunta. Fue la destrucción de Jerusalén. No quedará piedra sobre piedra. Jesús sabía esto. ¿De dónde Jesús sabía esto? ¿Cómo Jesús sabía esta profecía? Veamos cómo está descrito en Lucas capítulo 21. Vamos a ver cómo Lucas lo describe porque arroja un poco más de información al respecto. En el capítulo 19 de Lucas, versículo 43 y 44. En el versículo 41 dice, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Lo que vimos en Mateo 23 al final, Jerusalén, Jerusalén, ¿por qué? ¿Por qué no has permitido reunirte? Ahora tu casa te será desolada. No quedará piedra sobre piedra. Y aquí nos añade información. Jesús lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos. En otras palabras, están ciegos. El pueblo de Dios en aquel entonces
enceguecido espiritualmente, religiosamente, no podía ver el cumplimiento de las profecías. Jesús decía, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, versículo 44, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Entonces Jesús llora, está muy triste porque él conoce el futuro. Jesús sabe lo que va a pasar con Jerusalén. Jesús sabe que será destruida la ciudad y el templo. Jesús sabe que los enemigos vendrán y rodearán la ciudad y la sitiarán, la estrecharán, la derribarán y no dejarán piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Recuerden estas palabras. Entonces llegaron finalmente los enemigos y Jesús lo describe un poquito más aquí en Lucas 21, versículo 20. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, los enemigos del pueblo de Dios, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyen a los montes, los que en medio de ella váyanse, los que estén en los campos no entren en ella, porque esos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas en relación a Jerusalén. Todas las cosas tienen que cumplirse lo que está escrito. Y como sigue, mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Caerán a filo de espada, serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. Tremendo. Jesús habla claramente acerca de la destrucción de Jerusalén y nos da en el libro de Lucas más información que en el libro de Mateo de que los enemigos sitiarán la ciudad. Pero eso también será la señal para la huida. Y entonces en Mateo 24 veamos lo que dice aquí al respecto en el versículo 15. Y ahora llegamos al punto clave de dónde Jesús tiene toda esta información, de dónde Jesús, qué es lo que ha estudiado para saber de estos eventos que iban a venir en el cercano futuro. Entonces, Mateo 24, versículo 15 decía, por tanto, dice Jesús, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que está en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de los que estén en cintas y de las que críen en aquellos días. Orad que vuestra huida no sea en invierno ni en día sábado, porque habrá entonces gran tribulación. Tremendo. Entonces Jesús habla acerca de la destrucción de la ciudad de Jerusalén y del templo en el contexto de que esto es el cumplimiento de la profecía de Daniel. Es muy interesante porque Jesús obtuvo su conocimiento acerca de la destrucción de Jerusalén y del templo de la profecía de Daniel. En el versículo 15 dice, y en contexto de la abominación desoladora, el desolador, el abominable desolador que vendría a hacer esa obra de destruir el templo. Resumiendo, podemos decir en la historia que llegó el año 66. En aquel entonces, eso fue como unos 30 años aproximadamente después de que Cristo ya había ascendido al cielo y una generación después ocurrió esto de que vinieron las tropas romanas y vino primero el general Sestio Galo, sitió la ciudad de Jerusalén en el año 66.
Y entonces, inesperadamente, se volvieron a retirar con sus tropas y los judíos pensaban, oh, esa es nuestra oportunidad, y fueron tras ellos y mataron a miles de romanos y era una gran victoria para los israelitas, carnalmente hablando, terrenalmente hablando, y volvieron victoriosos a la ciudad, pero los cristianos que estaban ahí, todos los judíos que habían aceptado a Jesucristo como su Mesías y formaron el cristianismo primitivo original, al cual luego se unieron los gentiles cuando Pedro y Pablo comenzaron a hablar y predicar el evangelio a los gentiles que se habían unido. Cuando ellos vieron la ciudad rodeada y sitiada, vieron que es la señal que Jesús había dado. Y entonces, cuando Sestiogalo con sus soldados se fue, ellos salieron de la ciudad, huyeron de Jerusalén, fueron al campo, fueron a otros lugares, porque creían en la palabra de Jesús. Y 4 años después, en el año 70, volvieron a venir las tropas romanas, esta vez bajo el general Tito. Volvieron a rodear y a cercar la ciudad, y esta vez la destruyeron. Y no quedó piedra sobre piedra, todo fue derrumbado. Jerusalén fue destruida, se quemó también. El templo se quemó y fue destruido. Era la terrible destrucción de Jerusalén. La historia nos cuenta que murieron aproximadamente 1 millón de judíos. Ellos estaban en la ciudad, era justo la Pascua, habían llegado muchos del campo a la ciudad, estaban festejando ahí. La ciudad estaba llena, superpoblada en ese momento, y se les agotó la comida en la ciudad. Entonces comenzaron a haber grupos de bandidos que arrebataban la comida a los que todavía tenían. Comenzó a haber mucha violencia y crimen, matanza dentro de la ciudad. La gente comenzaba a morirse de hambre. La Biblia nos revela que inclusive comenzó el canibalismo. Madres comenzaron a comer sus recién nacidos. Era un desastre total. Y los que intentaron escapar, cuenta la historia, salieron de la ciudad y fueron atrapados por los soldados romanos y ahí fueron crucificados alrededor de la ciudad. La historia revela que había miles de cruces por los judíos que trataron de escapar y que fueron ahí asesinados cruelmente. Y luego nos cuenta la historia que murió como 1 millón de judíos. Y cuando finalmente los romanos entraron a la ciudad y mataron a muchísimos. Y entonces es donde ocurrió que llegaron hasta el templo, este hermoso templo renovado por errores. Y todavía Tito quería evitar que se destruya el templo porque era una obra de arte. Y él intentó de que los soldados no le metan fuego, no la destruyan, pero igual fue destruido, metieron fuego y el templo fue destruido. Ahí es donde finalmente los judíos fueron dispersados por básicamente todo el mundo, huyeron, perdieron finalmente su ciudad, su territorio en aquel entonces. Y Roma arrebató finalmente la tierra prometida que originalmente Dios había dado al pueblo hebreo como una promesa, tierra de Canaán donde fluye leche y miel, una tierra prometida, finalmente les fue arrebatado al 100%. Ahora, en esa destrucción terrible de Jerusalén, no murió ningún cristiano, porque todos habían hecho caso a la palabra de Jesús y ellos estaban lejos de ahí, porque Jerusalén ya no contenía la gloria de Dios. Eso lo había perdido ya décadas antes, en la época de Cristo, cuando crucificaron al Señor y cuando después la gloria se alejó porque el templo sin Jesucristo perdió su razón de ser, perdió su significado. Porque ¿de qué sirve un templo
si uno ha rechazado a Cristo? ¿De qué sirve la religión si uno ha rebelado contra Cristo y se ha opuesto a sus enseñanzas, a su palabra, a sus profecías? De nada sirven los rituales, ya solo es una forma. Y esa forma finalmente se había mantenido hasta el año 70, pero ahí cuando todo se derrumbó y se colapsó, ahí finalmente se concluyó la descripción de la profecía de la cual Jesús había hablado en Mateo 24, versículo 15. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyen a los montes. Jesús sabía de la profecía del libro de Daniel capítulo 9. Vengan conmigo un rato al libro de Daniel capítulo 9, porque ahorita vamos a hacer un pequeño resumen de esta maravillosa, impresionante profecía a la cual Jesús se refirió. Antes de leerlo, abran conmigo Mateo 27, versículo 25, porque en la destrucción de Jerusalén se cumplió también una maldición que los propios judíos que habían rechazado a Jesucristo, el liderazgo y muchos del pueblo, habían, habían pronunciado sobre sí mismos durante el día de la crucifixión. Cuando Jesús fue sentenciado a muerte, ustedes recuerdan, estaban ahí frente a Poncio Pilato, y cuando él había traído al famoso preso Barrabás y había dicho, escojan a uno de los dos. Y entonces cuando ellos habían escogido a Barrabás y habían dicho, a Cristo crucifíquenlo, crucifíquenlo. Entonces es ahí donde en el versículo 24 de Mateo 27, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos de delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús le entregó para ser crucificado. El pueblo había dicho, aquí dice respondiendo todo el pueblo que estaba ahí presente. Y todo este pueblo representaba la mayoría del pueblo hebreo de la época y la mayoría del liderazgo también, y de los sacerdotes y de los fariseos y escribas y, y sus teólogos y sus rabinos. Era un desastre, como nadie de ellos había entendido de que se estaban cumpliendo profecías y de que este hombre que estaban queriendo crucificar no era Barrabás ni alguien malo, sino que era el Mesías prometido, el deseado de todas las gentes. Y ellos trajeron una maldición sobre sí en presencia de Pilato, quien les dijo todavía, este hombre es justo, yo no quiero ser culpable, yo lavo mis manos. Pero el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Los que estaban ahí presentes, les nacieron sus hijos. Y como 30 años después, más o menos, vino la destrucción de Jerusalén y su maldición que ellos trajeron sobre sí se cumplió realmente. Y entonces sus hijos murieron en la destrucción de Jerusalén. Sus hijos fueron crucificados fuera de la ciudad de Jerusalén, muchos de ellos que intentaron escapar. Y entonces ellos experimentaron el fruto de la maldición que habían traído sobre sí mismos. Qué terrible. Ahora, ¿qué pasa? Daniel capítulo 9, el anciano profeta Daniel recibe una profecía después de una intensa oración y viene a él el ángel Gabriel y le dice lo siguiente en el versículo 24 de Daniel 9. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, es decir, el pueblo hebreo, el pueblo
y de Israel, el pueblo judío, y sobre tu santa ciudad, es decir, la ciudad de Jerusalén. Hay un tiempo profético determinado para la historia del pueblo hebreo para terminar la prevaricación, para poner fin al pecado, para expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, para sellar la visión y la profecía y para ungir al santo de los santos. Oh, un tiempo determinado en el cual el santo de los santos iba a ser ungido, un tiempo determinado en el cual, al cabo del tiempo, como veremos, se iba a poner fin al pecado, expiar la iniquidad, terminar la prevaricación. ¿Y cuándo se puso fin al pecado? Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Ahí es donde el pecado del mundo entero vino sobre Jesucristo. Y entonces Cristo murió por los pecados del mundo. Recuerden Juan 1:29, donde dijo Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Pues cuando Cristo estaba en la cruz, Él se hizo pecado por nosotros, porque el pecado del mundo entero, desde el primer pecado hasta el último, tu pecado también y mi pecado también, fue puesto sobre Jesucristo. Y Él murió en la cruz y derramó su sangre santa en la cruz. Eso es lo que pasó. Y para poner ahí fin al pecado, para poder perdonar el pecado, para poder traer reconciliación, para poder traer la paz nuevamente entre Dios y el hombre. Y entonces, después de esta introducción, cuando el ángel le dice el tiempo profético de las 70 semanas y también el propósito que incluye y que el santo de los santos tiene que ser ungido, dice en el versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y aquí Daniel recibió dos noticias espectaculares, impresionantes. Él estaba muy feliz. Daniel, el fiel amigo de Jesús, el profeta anciano, ahora recibe dos noticias que todos los patriarcas y profetas, que todos los creyentes antes de él habían ansiado recibir. Una fecha, una fecha para el retorno de Jesucristo, es decir, para la venida del Mesías, para la venida de aquel deseado de todas las gentes que había sido predicho en la antigüedad. Durante siglos y milenios, en la antigüedad todos sabían, un día vendrá aquel que aplastará la cabeza de la serpiente, un día vendrá el deseado de todas las gentes, un día vendrá el Mesías. Pero Daniel recibe dos buenas noticias. Primeramente, las noticias, habrá un decreto para reedificar a Jerusalén y el templo, porque estaba en este momento en ruinas, porque Daniel se encontraba en Babilonia hace 70 años, desde que Nabucodonosor había venido con sus tropas, había conquistado Jerusalén y había llevado a muchos jóvenes como esclavos a Babilonia. Y Daniel era uno de ellos y él llegó a ser importante en la corte de Babilonia. Y ahora estaba 70 años él ahí y en su oración justamente estaba pidiendo a Dios, Señor, ahora se han cumplido los 70 años que tú dijiste que íbamos a estar en el exilio en Babilonia. Y tú dijiste de que al cabo de los 70 años íbamos a volver. Por favor, cumple tu promesa. Y es en ese contexto que llega el ángel y le dice, ¿sabes? Muy pronto habrá un decreto de que se va a volver a reconstruir la ciudad y el templo. Y de ahí, desde ese decreto, que por si acaso fue en el año 457 a.C., que se dio este decreto del rey Artajerjes,
Comenzó a correr el tiempo profético porque le dijo dos buenas noticias. Primero, se va a reconstruir la ciudad y el templo y habrá un decreto para aquel evento. Y número dos, este tiempo profético de las 69 semanas, 7 y 62, llevarían hasta el Mesías príncipe. Vendrá por fin el Mesías, el deseado de todas las gentes. Y ahora hay un tiempo profético. Habrá una fecha precisa. Vendrá en un año preciso. Se podrá calcular, porque desde la orden de la reconstrucción y la edificación de Jerusalén y del templo, habrá 7 semanas y 62 semanas. ¿Por qué esta división? Porque al cabo de las 7 semanas proféticas, se levantó y se arregló la plaza y el muro en tiempos angustiosos, tal como describía, y luego de ahí correrían otras 62 semanas proféticas, y entonces vendría el Mesías príncipe. Ahora les pregunto, en profecía bíblica, un día equivale a un año. Eso lo sabemos gracias a las antiguas historias del Éxodo. Ustedes lo pueden leer en Números 14, versículo 33 y 34. En aquel entonces Dios puso en la mente del hebreo de que un día en profecía equivale a un año, día por año. Es una regla que Dios puso ahí. Rápidamente les voy a relatar cómo fue. El pueblo había salido de Egipto, había llegado a la frontera de Canaán, y entonces 12 espías fueron a reconocer la tierra de Canaán. Cuando retornaron al cabo de 40 días, 10 de los 12 espías dijeron un testimonio muy desalentador. Dijeron, no podemos entrar, no podemos conquistar Canaán porque está lleno de ciudades fortificadas, hay gigantes, están bien armados, tienen ejércitos. Nosotros somos apenas esclavos que hemos salido de Egipto, no tenemos soldados, no tenemos armas, no tenemos ejército. No podemos, somos como langostas frente a esta gente. Y entonces había dos espías, Josué y Caleb, que sí eran fieles a Dios. Y dijeron, claro que sí podemos. Dios nos ha dado la promesa. ¿Acaso se han olvidado cómo Dios nos ha sacado de Egipto? Cómo Dios ha destruido al ejército de los egipcios, cómo Dios ha hecho caer 10 plagas, cómo Dios ha abierto el mar. ¿Acaso se han olvidado de los milagros? Claro que Dios nos va a dar ahora esta tierra porque Él nos ha prometido. Pero ¿saben qué? El pueblo creyó más en el testimonio de los 10 y no en el testimonio de los dos. Entonces, ¿quién mandó aquí? ¿Mandó Dios o mandó la mayoría? Mandó la mayoría. No es siempre bueno cuando manda la mayoría. Por eso a veces la democracia, cuando se hace lo que dice la mayoría, no necesariamente siempre tiene que ser lo mejor. No es lo que dice la mayoría lo que debe guiar nuestras vidas, sino lo que manda Dios y la fe en sus promesas, basado en el cumplimiento de los milagros del pasado. Entonces, ¿qué pasó? Dios estaba muy decepcionado con su pueblo y les dijo, ¿saben qué? 40 días han estado reconociendo la tierra. Ahora vais a estar 40 años en el desierto. Toda esta generación morirá en el desierto por incrédulos, día por año. 40 días, ahora los proyecto al futuro en una profecía, y esos 40 días ahora representan 40 años en el desierto, día por año, día por año. Entonces los israelitas aprendieron esta lección a la mala y nunca más se les olvidó de que cuando Dios habla de tiempos proféticos del futuro, un día equivale a un año. Entonces, cuando Daniel recibió la profecía de las 70 semanas, él entendió. Aquí no estamos hablando de 70 semanas literales, es decir, 70 por 7 serían, porque una semana tiene 7 días, serían 490 días. Él entendió, no,
No serán 490 días hasta volver a Jerusalén, hasta restaurar la ciudad del templo, hasta la llegada del Mesías, hasta la reconstrucción del muro y la plaza en tiempos angustiosos. No, él entendió, esto es en el contexto de tiempo profético. 490 días, que son las 70 semanas, se convierten en 490 años. Y es así como ocurrió. Entonces, 490 años abarcaría la profecía sobre el pueblo de Dios, sobre la santa ciudad, al cuyo clímax de esa última semana, cuando aparecería el Mesías príncipe de las 70 semanas, em, en la última, es decir, después de las 69 semanas. Entonces, en esa última semana se cumpliría también el contexto de esta profecía de poner fin al pecado, junto con la llegada del Mesías, porque esa es su tarea, esa es su obra, donde se unge al Santo de los Santos, porque el Mesías es equivalente a el Cristo, porque los dos nombres significan lo mismo en hebreo y en griego, el Mesías o el Cristo. Y ambos significan traducido el ungido. El Mesías es el ungido, el Cristo el ungido. Y aquí habla de ungir al santo de los santos. Porque saben, justo al cabo de las 69 semanas aquí mencionados, que traducido ya en días y en años son 483 días o años, llegamos al año 27 de la era cristiana. Recuerden que Dios había dado una fecha de inicio, que era la orden de reconstruir a Jerusalén. Eso fue bajo Artajerjes en el 457. Y ahí comienza a correr el tiempo hasta el año 27. Y en ese año Jesucristo es bautizado. Y cuando Él es bautizado, Él es ungido en el bautismo. Porque eso es lo que ocurrió en su bautismo. Léanlo conmigo. Hechos capítulo 10. Como les dije, este tema, para estudiarlo bien, estaríamos unos 3 o 4 horas, pero estoy resumiendo en este contexto de apenas el tiempo que tenemos. Hechos capítulo 10, versículo 37 y 38. Dice aquí, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan, y cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Jesús fue ungido con el Espíritu Santo en su bautismo, cuando el Espíritu Santo vino sobre él en forma de paloma, cuando del cielo se escuchó la voz, mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y Jesús comenzó su obra de Mesías, porque Jesús cuando fue bautizado, como dice aquí en el libro de Lucas capítulo 3, miren conmigo, Lucas capítulo 3, versículo 21 y 22. Aconteció que cuando el pueblo se bautizaba, también Jesús se bautizaba y orando el cielo se abrió. Descendió el Espíritu Santo sobre él en forma de paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y el versículo 23 dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. Cuando Jesús fue bautizado, él tenía 30 años y comenzó su ministerio de Mesías. Antes él ya vivía, ya hacía muchas cosas buenas y era una persona justa, recta, santa y ejemplar ahí. Pero a los 30 años, cuando fue ungido por el Espíritu Santo para comenzar su obra, su ministerio como el Mesías, como el Cristo, como el ungido,
porque necesitábamos este requisito, ahí comenzó él a actuar 3 años y medio como su ministerio. Miren esto, en Lucas capítulo 4, el versículo 18, cuando ya el Espíritu vino sobre Cristo en su bautismo, el Espíritu del Señor está sobre mí, dice Jesús, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Me ha ungido el Señor. Y así fue, en su bautismo fue ungido y comenzó su ministerio porque, ¿saben? Había un hombre que en ese momento todavía se estaba un poco oponiendo a que Jesús sea bautizado, y ese hombre fue el mismo Juan el Bautista, porque en Mateo capítulo 3 leemos en el versículo 15, en el versículo 14, cuando Jesús se acerca a Juan el Bautista para ser bautizado, mas Juan se le oponía, diciendo, yo necesito más bien ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y Juan el Bautista se oponía. Pero ¿saben lo que hizo Jesús? Le respondió en el versículo 15, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dijo, ¿saben? Jesús no tenía necesidad de bautizarse. Él era santo, justo, bueno, no tenía que nacer de nuevo, no tenía que cambiar a una vida mejor, porque Jesús era ya perfecto. Pero ¿por qué se bautizó? Aquí Jesús mismo lo dice. Así conviene que cumplamos toda justicia. Para daros un ejemplo, porque él, en la Biblia, leemos de que el sacerdote, el ministro, comenzaba su obra a los 30 años. Eso ustedes lo pueden leer en Primera de Crónicas 23, versículo 3. A los 30 años, uno era considerado mayor de edad o digamos para cumplir el servicio del sacerdocio en Jerusalén. Y Jesús por eso esperó para comenzar su ministerio y ser ungido a los 30 años y así cumplir con toda justicia. No lo hizo porque tenía necesidad de hacerlo, sino para hacernos el perfecto ejemplo. No sea que alguien por ahí diga, oh, yo soy bastante bueno, yo no creo que tenga necesidad de bautizarme. Pero si el mismo Jesucristo se bautizó, siendo justo, santo, inocente y nunca en su vida había pecado, ¿cuánto más todos nosotros que hemos sido pecadores o que somos pecadores? Dios quiere que nosotros todos tomemos el paso de bautismo. Si alguien de ustedes todavía no está bautizado, prepárese, prepárese para un siguiente bautismo en un cercano futuro, no dilate. No piense yo soy demasiado bueno, yo no creo que tenga necesidad, yo ya leo la Biblia, yo ya creo en Dios, yo ya estudio, yo me congrego en la iglesia. No crean que eso sea suficiente porque todos necesitamos bautizarnos, dice la Biblia. Si Jesús, nuestro ejemplo, cumplió con toda justicia, cuanto más nosotros que sí lo necesitamos porque somos pecadores. Así que hagamos esto en el cercano futuro. Hablo ahorita a todos aquellos que aún no han tomado este paso importante. Entonces Jesús fue ungido, comenzó su ministerio, y eso es lo que revela el libro de Daniel, capítulo 9, en la profecía. En el versículo 24, donde dice, para ungir al santo de los santos. Luego en el versículo 25, el tiempo profético que nos lleva justo al año 27, en el cual Jesucristo es bautizado y aparece como el Mesías. ¿Sabían ustedes que los judíos que aceptaron a Jesucristo fueron llamados cristianos? En San Juan capítulo 1, versículo 41 lo podemos leer, o aquí podemos leer primeramente de que ellos reconocieron a Jesús
como el Cristo, como el Mesías? Dice aquí, cuando Jesús buscó y unió a los primeros discípulos, Juan 1:42, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, disculpen, el versículo 41, este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. El Cristo, el Mesías, da igual, el ungido. Hemos hallado finalmente al Mesías, hemos hallado al Cristo. Ese es Jesucristo de Nazaret. Y le siguieron. Y luego ellos fueron llamados los cristianos, los que siguieron a el Cristo. Y todos los judíos, los israelitas, los hebreos, que reconocieron a Jesucristo como el Mesías, fueron llamados los cristianos. Entonces, pasaron 3 años y medio y Jesús fue por ahí predicando y cumpliendo su ministerio. Y en el libro de Marcos, en el capítulo 1, nos añade más información. Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15. Primero nos habla del bautismo de Jesús y a continuación lo que les voy a leer. Jesús inicia su ministerio. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, ¿y cuáles fueron las primeras palabras registradas de Jesús, comenzando su predicación en su ministerio como el Mesías, diciendo, el tiempo se ha cumplido? Oh, qué maravilloso. El tiempo se ha cumplido. ¿Qué tiempo se ha cumplido? El tiempo de Daniel 9 de las 70 semanas, las primeras 7 semanas y las 62 semanas se habían cumplido. Es decir, las primeras 69 semanas se habían cumplido. Jesús fue ungido como el Mesías, como el Santo de los Santos y comenzó su ministerio. Porque solamente había un tiempo profético en toda la Biblia que se podía calcular y que llegaba hasta ese momento. Y es Daniel capítulo 9. Los versículos que acabamos de ver, 27, 28, los versículos que llevan al Mesías. El tiempo se ha cumplido. Y ahora Jesús sigue diciendo, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos, creed el Evangelio. El tiempo se ha cumplido. La gente tenía que venir a Jesús y decir, Jesús, ¿qué tiempo se ha cumplido? El tiempo de la profecía de Daniel capítulo 9 de las 70 semanas. Ya se han cumplido las primeras 7 y también las siguientes 62. Ya se cumplieron 69 semanas. El tiempo se ha cumplido. Ya me he bautizado. Ya he sido ungido. Ya he comenzado mi ministerio como Mesías. ¿Por qué creen que Jesús, un poco más tarde en Mateo 24, pudo saber, aquí no quedará piedra sobre piedra, todo será derribado, tal como decía el profeta Daniel? Porque todo esto decía en la profecía. Miren, sigamos adelante. Daniel 9, versículo 26. Sigue hablando de la profecía de las 70 semanas. Y después de las 62 semanas, ahí cuando Jesús apareció ungido como el Santo de los Santos y apareció iniciando su ministerio como el Mesías. Después de eso, dice, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Oh, aquí nos indica que el Mesías sería matado, mas no por sí, significa que sería asesinado. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Entonces, recuerden las dos buenas noticias que Daniel había recibido en el versículo 25. Primero, buena noticia, se reconstruirá el templo. Segunda buena noticia, vendrá el Mesías. Y ahora en el versículo 26, dos malas noticias. Primero, se matará el Mesías y después la ciudad será nuevamente y el templo destruidos por un príncipe que vendría. Ahora sabemos ya quién es ese príncipe. Fue el general Tito del ejército del Imperio Romano
que destruyó luego la ciudad. 30 años después de que Cristo muera ahí en la cruz del Calvario. Y dice el versículo 27 de la última semana, de la semana número 70, y por otra semana, confirmará el pacto con muchos. Desde su bautismo de Jesús y desde que comenzó su ministerio como Mesías, durante una última semana de 7 años, se iba a confirmar el pacto con muchos. Confirmar significa el pacto. ¿Quién había recibido el pacto? El pueblo hebreo había recibido el pacto, pero en esta última semana se iba a confirmar ese pacto con muchos. Ojo, no con todos, solo con aquellos que permitirían la confirmación del pacto porque aceptarían al Mesías como como el ungido, como el Cristo. Dice, por otra semana confirmará el pacto con muchos. La última semana, la semana número 70. Y a la mitad de esa semana, 7 dividido entre 2, 3 años y medio y 3 años y medio. A la mitad de la semana harás cesar el sacrificio y la ofrenda, porque a la mitad de la semana, a los 3 años y medio, desde que Cristo comenzó su ministerio tras el bautismo, hasta el año 31, cuando murió en la cruz del Calvario, en ese tiempo, en el año 31, cuando murió, cesó el sacrificio y la ofrenda. Porque cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, esto llegó a ser el gran sacrificio. Esto llegó a ser el, el sacrificio del Hijo de Dios, el sacrificio por excelencia, aquel sacrificio que había sido durante cientos y miles y millones de veces prefigurado en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, en todas las ovejitas que fueron sacrificadas y las palomitas que prefiguraban a Cristo en la cruz. Cuando Jesús murió en la cruz, eso fue el último sacrificio. Así como dice el libro de Hebreos en el capítulo 10, en varios lugares, Cristo murió una vez por siempre. Un sacrificio. Y esto terminó con el pacto antiguo y con los sacrificios de la antigüedad. Porque desde entonces ya no tenemos que sacrificar un cordero por nuestro pecado. Podemos ir por fe en oración a Dios y pedir perdón. Y eso es algo maravilloso. ¿Saben? Elena G. White, cuando habla acerca de la muerte de Cristo en la cruz, recuerdan que la Biblia habla que cuando murió hubo un terremoto y también el velo del templo se rasgó de arriba para abajo, porque Dios dio una señal en el momento de la muerte de Cristo en la cruz de que el sacrificio del templo, las ceremonias del templo, habían llegado a su santo cumplimiento y Dios desde el cielo simbólicamente rasgó el velo del templo de arriba para abajo, porque fue intervención divina. Dios dijo, hasta aquí nomás se terminó. Y Elena G. White habla de que cuando el cordero estaba por ser sacrificado, se le escapó del sacerdote en ese terremoto que hubo, en la confusión que hubo, y el cordero huyó y escapó. Porque el plan de Dios era que ningún cordero más iba a tener que morir. Encontramos un versículo muy revelador en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 10 y 11. Presten mucha atención a cada una de las palabras aquí. Primera de Pedro 1, versículos 10 y 11. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Ok, ¿quiénes son los profetas? Los profetas son aquellos hombres que Dios les había dado en el pasado revelación acerca del futuro. Ellos profetizaron acerca de qué? De la gracia destinada a nosotros. ¿Dónde se manifestó la gracia destinada a nosotros? En la vida y en el ministerio de Jesucristo y sobre todo en la cruz. Pues ahí se mezcló la gracia del Señor con su justicia para darnos el perdón de los pecados que hemos cometido a base de la transgresión de la ley. Entonces, ahí se
fusionaron esos elementos de la gracia y la justicia. Y habla ahora de los profetas que profetizaron acerca de estas cosas, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Los profetas estudiaron, indagaron diligentemente acerca de estas cosas, de esta salvación, porque nuevamente aquí combina la gracia con la salvación y Jesucristo, Jesús se llama Salvador. Eso es el nombre de Jesús, Salvador de nuestros pecados, todo por gracia. Entonces los profetas de la antigüedad profetizaron acerca de lo que Jesús iba a hacer para salvarnos por su gracia. Y sigue el versículo. ¿Qué hicieron los profetas? Escudriñando qué persona, y ahora escuchen muy bien, y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano, ¿qué cosa? Los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Oh, los sufrimientos de Cristo en la cruz y las glorias que vendrían tras ellos cuando Jesús ya resucita, etcétera, y asciende al cielo. Entonces aquí los profetas escudriñaron qué persona, y ya sabemos qué persona, la persona de Jesucristo, y qué tiempo, ojo, qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, porque en los profetas estaba el Espíritu de Cristo, tal como dice que los profetas fueron inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para revelar las cosas futuras. ¿Y de qué cosas futuras? Hablamos de la venida de Jesús, del Mesías, de su muerte en la cruz, de la salvación, de su gracia, de los sufrimientos de Cristo. Todo esto de antemano, pero fíjense en la palabra clave, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaban las profecías. Ahora, ¿cuál es el único tiempo en las profecías que nos lleva a la cruz de Cristo? Es la profecía de Daniel 9, el versículo 27. Es el único tiempo profético en toda la Biblia que nos lleva a ese momento, porque fue dado por Dios ese tiempo profético para que nosotros sepamos de antemano que fue dada una profecía de Dios, una profecía de tiempo que nos llevaba a la cruz. Y fue dado al profeta Daniel. Y él puso aquí este tiempo profético, porque en Daniel 9, versículo 27, a la mitad de la semana, en el año 31, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¡Qué maravilloso! Eso es muy poderoso, porque aquí nos muestra entonces y confirma lo que estamos estudiando. Ahora, cuando Cristo murió en la cruz, Él ganó la gran batalla contra Satanás. Eso lo podemos ver aquí en Hebreos capítulo 2. Miren qué poderoso lo que ocurrió cuando Cristo murió en la cruz. Hebreos 2, versículos 14 y 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él, Jesús, también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Oh, Cristo en la cruz, por medio de su muerte, destruyó al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y para liberar a los que estaban bajo la esclavitud del pecado. Liberar. Versículo 17 sigue diciendo, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, y ahora presten mucha atención, para expiar los pecados del pueblo. Aquí encontramos
que gracias a la muerte de Cristo en la cruz fue destruido el imperio de la muerte que tenía el diablo y también pudimos ser liberados y también se pudieron dar la expiación de los pecados del pueblo. No sé si se han dado cuenta, pero son básicamente las mismas palabras de justamente la profecía de Daniel 9 respecto a lo que el Mesías iba a ser, porque dice en el versículo 24 de Daniel 9, de que estas 70 semanas están destinadas a terminar con la prevaricación, a poner fin al pecado y a expiar la iniquidad. Entonces vemos de que esto es lo que se cumplió en Cristo en la cruz del Calvario. Esto ocurrió 3 años y medio después del ungimiento. Perfectamente se cumplió la profecía. Primero, las 69 semanas nos llevaban al ungimiento de Jesucristo en su bautismo. Y él llegó a ser el Mesías, el Cristo, el ungido. Comenzó su ministerio. Pasaron 3 años y medio y llegamos exactamente al tiempo de su crucifixión, donde cesaron el sacrificio y las ofrendas. Y es donde está ahora en el contexto el perdón, la liberación, la gracia, la expiación de los pecados, poner fin al pecado. Y entonces tenemos este versículo famoso en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19, donde también en esta misma descripción de lo que Cristo hizo en la cruz, tenemos las palabras mismas de la descripción de la profecía de Daniel 9:24 de las 70 semanas y su propósito de ese tiempo. Miren aquí, Primera de Pedro 1, versículos 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces la sangre de Cristo derramada por nosotros en la cruz es lo que quita el pecado del mundo, tal como Juan el Bautista había dicho en Juan 1:29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y para qué eran las 70 semanas? Para quitar el pecado. Entonces, esto es lo que ocurrió en la última semana, la semana número 70. Ahora, la profecía relata en Daniel capítulo 9, en el versículo 27, de que durante esta última semana, la semana número 70, confirmaría el pacto con muchos. ¿Quién? Pues el Mesías. El Mesías confirmaría durante esa semana el pacto con muchos. Ahora vamos a analizar un poquito acerca de la confirmación del pacto con muchos, porque podríamos pensar, ¿por qué las 70 semanas no terminan en la cruz? ¿Por qué todavía el Señor nos dio 3 años y medio más hasta que se cumpliesen las 70 semanas? ¿Por qué? ¿Qué pasó esos últimos 3 años y medio desde la crucifixión? Pues, y también la resurrección, la ascensión, esos últimos 3 años y medio en la cual la profecía dice que Dios confirmaría el pacto con muchos. Vamos a analizarlo porque encontramos también para esto las respuestas en la Biblia y encontramos de que el Señor en el libro de Mateo capítulo 10 dio estos 3 años y medio finales con exclusividad para que se termine de predicar al pueblo hebreo en Jerusalén, a los judíos. Miren esto, aquí en Mateo 10, versículo 5 y 6, cuando Jesús da la instrucción a sus discípulos para hacer la obra del evangelismo y llevar la misión.
A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes, la palabra antes es importante, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así que Dios dijo a los discípulos, primero vayan en exclusividad a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Todavía no vais a los gentiles ni a los samaritanos, sino primero a los hijos de Dios, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y así fue durante los 3 años y medio hasta el año 34, cuando culminan las 70 semanas. Porque recuerden que las 70 semanas, según la descripción de Daniel 9, están destinados para tu pueblo, Daniel, pueblo hebreo, y tu santa ciudad, Jerusalén. Así que también esos últimos 3 años y medio todavía era un tiempo de gracia destinado para el pueblo hebreo, antes de que el Evangelio vaya a los gentiles y a los samaritanos. Es eso lo que confirma también el ministerio de San Pedro y de Pablo también. Porque, ¿qué pasó en el año 34? La historia nos revela de que en el año 34 hubo el primer mártir de la época cristiana. Fue Esteban. Esteban fue apedreado en presencia de Saulo, que perseguía a los cristianos. ¿Y quiénes eran los cristianos? Aquellos judíos que aceptaron a Jesús como el Mesías, al Cristo, y fueron llamados los cristianos. Inicialmente esa palabra era como despectiva, era como negativa, era como un insulto. Los seguidores de ese Cristo, los cristianos. Pero entonces, pues hoy en día ese aspecto ya no existe. Pero en aquel entonces, al inicio, los cristianos fueron llamados los primeros judíos, hebreos, israelitas que aceptaron a Jesucristo como el Mesías. Lo pueden leer también en un versículo interesante. Les voy a dictar el versículo para que lo puedan anotar. En Hechos 11:26. Pero el propósito del Señor era que estos 3 años y medio todavía el Evangelio vaya a los de su pueblo, las ovejas perdidas. Pero recordemos que Jesús había dicho en San Juan capítulo 1, cuando habla de que Él es la luz del mundo que vino al mundo, y en Juan 1, versículo 11 decía, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, porque su propio pueblo lo rechazó. Pero no todos, había un remanente, había un remanente, un resto dentro del pueblo hebreo que sí lo aceptó, que sí lo reconoció, que sí lo siguió y lo reconoció como el Mesías. Y con ellos Cristo confirmó el pacto, con ellos. Dice aquí, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es algo maravilloso. Eso pasó con aquellos con los cuales fue confirmado el pacto. Ahora veamos de qué manera, tras el apedreamiento de Esteban en el año 34, al cabo de las 70 semanas, el primer mártir de la era cristiana, el evangelio ahora sí se abrió para los gentiles y para todos aquellos que no eran antes del pueblo hebreo. Vean conmigo Hechos capítulo 22. Hechos capítulo 22, versículos 20 y 21. Habla de Pablo que es enviado a los gentiles. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban,
su testigo de Jesús. Yo mismo, dice Pablo, yo mismo estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo el Señor Jesús, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Así que Pablo fue enviado a los gentiles después del apedreamiento de Esteban en el 34. Ahí se abrió el evangelio a los gentiles. Veamos aquí en el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 15. Hechos 9, versículo 15. Esto es justamente tras la conversión de Saulo, cuando recibió su nuevo nombre, Pablo. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y también de los hijos de Israel. Y esto ocurrió justo después de la conversión, cuando él aceptó a Jesucristo. Y Pablo mismo, Saulo mismo, llegó a ser otro cristiano más. Porque también él llegó a reconocer a Cristo, a Jesús, como el Mesías, como el Cristo, como el ungido. Y también con Saulo, él llegó a ser uno de los cuales habla de que el pacto iba a ser confirmado con muchos. Porque del cristianismo primitivo llegó a fundarse y se convirtió en el cristianismo primitivo. Con el remanente del judaísmo se fundó y se realizó el cristianismo primitivo. Así que el verdadero judaísmo es el verdadero cristianismo. Y el verdadero cristianismo, en ese sentido, es el verdadero judaísmo, tal como era la iglesia primitiva. Porque los primeros miles conversos de los cuales habla la Biblia, por ejemplo, Pedro que predicó bajo el poder del Espíritu Santo en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo había caído, se había derramado, en Hechos capítulo 2, y dice que miles se unieron. ¿Quiénes eran estos miles? Eran judíos, israelitas, hebreos, que aceptaron a Jesucristo como su Mesías. Con ellos fue confirmado el pacto. Con los demás, que endurecieron su corazón, que rechazaron al Mesías, que llamaron por su crucifixión y que preferirían a Barrabás, con ellos, lamentablemente, es lo que el libro de Romanos 11 relata, por su dureza y su incredulidad, fueron cortados esas ramas. Entonces, la raíz siguió, la raíz que era la verdad profética, bíblica, que existió. Jesucristo era judío, sus 12 discípulos también, la Virgen María también lo fue. Todos los autores de la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, todos fueron hebreos, judíos, israelitas. Igual los patriarcas, los profetas. Entonces, la raíz la tenemos ahí, como dice la Biblia. La raíz en Romanos 11 es el judaísmo, pero cuando llegó Cristo se había distorsionado y alejado de tal manera de la verdad, de la justicia, de la interpretación profética, del reconocimiento del Mesías, etcétera, de que realmente solo un remanente quedó y con ellos fue confirmado el pacto. Y ellos, los primeros miles y miles de cristianos, entonces, eran todos judíos que habían aceptado a Jesucristo como su Mesías. Eso es algo importante para entender. Y entonces encontramos en Hechos, capítulo 10, la historia donde el Señor rompe el muro, deshace el muro de separación entre judíos y gentiles. Y lo ilustra a través de la experiencia de San Pedro. Hechos capítulo 10 es la historia de Pedro y Cornelio, que era un centurión de, ahí de los italianos, de los romanos.
pero era un hombre devoto que buscaba a Dios, quería hacer su voluntad. Y aquí encontramos en el versículo 17 de que Pedro estaba perplejo dentro de sí, lo que significaría la visión que había visto. ¿Y qué había visto? En el versículo 10 al 15, había visto un montón de animales inmundos y había escuchado una voz de Dios que decía, mata y come. Y él decía dentro de sí, pero yo no entiendo qué significa esta visión, porque esos son animales inmundos que Dios no ha permitido que comamos. ¿Será que ahora permite que comamos esto? Pero no. Él seguía pensando en el significado, qué es lo que Dios me quiere decir. Es ahí donde lo envía a Pedro a la casa de Cornelio. Y cuando él llega a la casa de Cornelio, estaba reunido su familia ahí, sus vecinos. Y en el versículo 28, Pedro dice, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Oh, Pedro ya había entendido. No se trata de un permiso repentino extraño de que ahora sí podemos comer carnes inmundas. No, no, no. Se trataba de que ahora entendió de que los extranjeros, los gentiles, los samaritanos, etcétera, los paganos, que antes los judíos los evitaban totalmente porque decir, esa es gente inmunda, no debemos tener ningún contacto con ellos. Ahora Dios les ha dicho, ahora sí, el evangelio debe ir a esas personas. Versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Ahora entendió que ahora el Evangelio debe ir a todo el mundo, así como la instrucción antes fue a los discípulos, primero id a las ovejas perdidas de la casa de Israel y luego a los gentiles, luego a los samaritanos. Ahora él recibió este mensaje y luego, finalmente, en los versículos 44-45, cayó el Espíritu Santo también sobre Cornelio y la gente que estaba con él, y Pedro entendió totalmente. Ahora Dios ha aperturado el mundo gentil, pagano, para que ellos también escuchen el Evangelio y se unan al pueblo de Dios. Eso es lo que pasó cuando el Señor confirmó el pacto con muchos. Muy importante. Llegó el año 34 y entonces terminaron las 70 semanas. Y entonces el Evangelio, como acabamos de ver, a través de Pedro, Pablo y luego de muchos otros, fue llevado a los gentiles, al mundo entero. Ahora, estas 70 semanas que Dios había dado en exclusividad para su pueblo, tienen un significado muy profundo, porque 70 veces 7 es un número que aparece en dos lugares de la Biblia. Primero aparece en Génesis 4, el versículo 24, en una descripción muy fuerte. En Génesis 4:24 habla acerca de un personaje muy malvado, se llamaba Lamec, era un hombre violento, era un hombre de baja moral, era un hombre vengativo. Y miren lo que él decía en el versículo 24. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Ustedes recuerdan a Caín, ¿no? El que mató a Abel. Y acerca de él decía que si alguien le hace algo, será vengado 7 veces. Pero Lamec fue a un extremo mucho más grande. Si Caín 7 veces es vengado, Lamec en verdad
70 veces 7 lo será. O una venganza básicamente sin límite, una venganza continua, una vida de pura venganza. Eso es más o menos lo que quiere dar el símbolo también del 70 veces 7. Es como decir siempre. Entonces, Jesús en el Nuevo Testamento rompe completamente este concepto y establece un concepto contrario, totalmente contrario. Mateo capítulo 18, el versículo 22. Miren lo que Jesús dice cuando Pedro le había preguntado en el versículo 21. Se le acercó Pedro, le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Aquí nos dice que debemos perdonar siempre, sin límite, sin fin, básicamente continuamente. 70 veces 7. Y miren qué maravilloso en la antigüedad. 70 veces 7 la venganza. Ahora, 70 veces 7 el perdón. Y Jesús obviamente aquí hacía también una alusión a Daniel 9, a la profecía de las 70 semanas, porque son 70 veces 7, los 490. Esto es algo impresionante. Es como si Dios hubiese dado ese tiempo profético de Daniel 9, de las 70 semanas, para demostrar de que Él dio un tiempo especial de perdón, de misericordia, de reconciliación a su pueblo, que durante tanto tiempo, como vimos en el tema pasado, cuando Jesús lloró, porque ya se estaban por terminar las 70 semanas. Solo faltaba poco. Y Jesús lloró sobre Jerusalén tantas veces, te quise juntar, pero tú mataste a mis profetas, apedreaste a los que te fueron enviados. Y Jesús sabía, ahora estoy yo aquí para intentar una vez más. Luego vemos en unos instantes una parábola que ejemplifica todo esto. Y durante estos 490 años, el Señor trató de que su pueblo haga lo correcto, pero se fue agotando el tiempo de misericordia, de amor, de perdón, una y otra y otra y otra y otra vez, hasta que finalmente llegó a su cumplimiento, donde ya el vaso rebalsó, donde ya no había puerta, la vuelta atrás, donde ya la puerta de la gracia para su pueblo en especial se estaba cerrando. Por eso también lloró tanto, porque Jesús sabía, yo voy a ser matado y después también esta ciudad y el templo, todo será destruido, no quedará piedra sobre piedra. Pobre mi pueblo, yo intenté, porque el Señor hizo todo lo que estaba a su alcance, la palabra de Dios también, las profecías, pero la dureza y la terquedad del ser humano, su ceguera espiritual y religiosa, impidieron que muchos acepten a Jesús como su Mesías. Qué tragedia, imagínense esas personas que habían nacido en el pueblo de Dios, con la verdad, con las sagradas escrituras, con el templo, con el plan del santuario y con los libros proféticos, y aún así desviarse de tal manera de no reconocer al Mesías, del cual todo esto trataba en primer lugar, y más bien rechazar y crucificarlo. Realmente una tragedia impresionante, casi inimaginable. Ahora, el libro de Lucas, capítulo 13, nos habla en una parábola acerca de esto. Una parábola impresionante en el capítulo 13 de Lucas, del versículo 6 al 9. Y aquí encontramos en la parábola, según mi comprensión, un resumen de la semana número 70, en la cual
el Señor había visitado a su pueblo. ¿Recuerdan cuando decía en Lucas 21, Lucas 19, 43 y 44, no conocieron el tiempo, no conociste el tiempo de tu visitación? Pero Jesús había visitado durante 3 años y medio su pueblo y lamentablemente no lo reconoció. Miren cómo describe Lucas 13, versículo 6 en adelante. Veamos aquí los 3 momentos. El ungimiento en el bautismo de Cristo en el 27. En el 31, la muerte de Cristo en la cruz, cuando cesó la ofrenda y el sacrificio. En el 34, cuando ya finalmente la muerte de Esteban y el Evangelio va a los gentiles y concluyen las 70 semanas. Leamos. La parábola de la higuera estéril. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto de ella y no la halló. Eso fue el momento, por si acaso, en las antiguas profecías de Isaías 5, del versículo 1 al 7, compara al pueblo de Dios, a Israel, a Jerusalén, como una viña que Dios había plantado, pero que lamentablemente no dio fruto, solo fruto silvestre, y por lo tanto tenía que ser cortado. Y aquí habla de esto. Vino a buscar fruto. ¿Cuándo? Jesús vino. Fue ungido en el bautismo, comenzó su ministerio 3 años y medio, buscó fruto en la viña y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto de esta higuera, no la hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondió y le dijo: Señor, déjala todavía este año, porque ya habían pasado 3 años y faltaba medio año para cumplirse hasta la cruz. Déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Entonces llegó el momento cuando Cristo murió en la cruz, derramó su sangre simbólicamente, abonó alrededor de ella esta tierra para hacerla fértil, para que la gente reconozca, por lo menos ahí ha sido el Mesías. Ahora tenemos el perdón en la sangre del Señor derramada. Él hizo la obra de redención para quitar el pecado, para expiar la iniquidad, etc. Pero ¿qué pasó? Déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. La crucifixión, el año 31. Y si diere fruto, bien. Y si no, la cortarás después. Y entonces pasaron esos 3 años y medio y dio fruto, pero demasiado poco fruto, de tal manera que tuvo que ser cortado después. ¿Y cuándo fue? 3 años y medio después, en el año 34. Ahí cuando culminaron las 70 semanas con la muerte del primer mártir Esteban, y de ahí el Evangelio ya al mundo. Córtala después. Y esto es exactamente lo que decía Juan el Bautista en Mateo 3, versículo 10, donde decía: el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. El árbol que no da buen fruto es cortado y luego echado al fuego. Juan el Bautista ya entendió también bastante de que el hacha ya está puesta en la raíz, no falta mucho. Eso fue básicamente cuando Jesús fue ungido en el bautismo. Entonces, él reconoció, Juan el Bautista reconoció, falta poco tiempo. Si él comprendió la profecía de las 70 semanas de Daniel 9, versículo 27, entonces él comprendió, está iniciando la última semana, los últimos 7 años. Entonces, después de 483 años, estamos en la última recta final. La hacha ya está puesta en la raíz de los árboles. Y entonces veamos juntos Mateo capítulo 21, porque aquí encontramos la parábola que lo ejemplifica todo esto de una manera
impresionante porque Jesús quería que todos entiendan bien. Mateo 21, versículo 33 en adelante. Los labradores malvados. Oíd otra parábola, decía Jesús. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña. La cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibieran sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon, a otros mataron, a otros apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga, pues, el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto. Versículo 43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y en el 45, oyendo sus palabras, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Aquí la descripción de las 70 semanas. Jesús había enviado mensajeros, profetas, fueron apedreados, fueron perseguidos, fueron matados. Finalmente él mismo vino a su viña. ¿Qué pasó? Lo mataron también. ¿Y qué dijo finalmente? Que esta viña será dada a otros labradores. Dijo que el reino de Dios será quitado de vosotros, el pueblo hebreo, y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y los principales sacerdotes y fariseos entendieron que hablaba de ellos. Oh, qué fuerte es esto. Entonces, esto pasó en el año 34, al cabo de las 70 semanas, cuando ya culminó este tiempo de misericordia, gracia y perdón, este tiempo especial que Dios había dado a su pueblo hebreo. Y ahí, con todos aquellos que sí aceptaron a Cristo como el Mesías, con ellos fue confirmado este pacto e inició el pueblo cristiano. Entonces, esto es lo que pasó, queridos hermanos, amigos. Hoy en día ocurre que no se entienden estas profecías. Hoy en día se malinterpretan esas profecías de Daniel capítulo 9, sobre todo en el cristianismo moderno, el que conocemos como el sistema del falso profeta, porque trae falsas profecías, tergiversa las profecías. Hoy en día hay en el cristianismo una rama que se llama el futurismo y que es casi todo el cristianismo que hoy en día existe. Han quedado muy pocos historicistas que somos nosotros que interpretamos con toda claridad lo que acabamos de estudiar y de que estas 70 semanas, incluyendo la semana número 70, se cumplieron pues en Jesucristo, porque ahí habla de Jesucristo en las 70 semanas y la última sobre todo. Y hoy en día en el futurismo, ellos creen que esta semana número 70, la última, es arrancar de su contexto y proyectar al futuro y habla del anticristo y no de Jesucristo. Y eso es una barbaridad teológica, religiosa, de interpretación bíblica, profética,
histórica. Pero esto pasó y esto se originó en la contrarreforma medieval bajo la pluma jesuita de Francisco Ribera, un teólogo jesuita español. Él fue el que inventó la interpretación profética futurista, agarrando esta semana número 70 de Daniel 9, del versículo 27, y arrancándola del contexto y proyectándola al futuro, al tiempo del fin, diciendo, oh, ahí esos 7 años del fin serán la gran tribulación, eso vendrá el anticristo, hará un pacto con los judíos, harán su tercer templo, a la mitad de esa última semana, 3 años y medio, cesarán en el templo los sacrificios y las ofrendas que habrán reanudado. Entonces ese anticristo al mundo entero conquistará, someterá con la marca que les va a imponer, el microchip, y etcétera. Pero no nos preocupemos porque los cristianos seremos arrebatados antes de esa tribulación final. Se llama el rapto secreto. Vamos a desaparecer, no tendremos que enfrentar al anticristo, ni su sistema, ni la marca de la bestia, ni el 666. Entonces, todo lo que estoy diciéndoles ahorita es la moderna interpretación que hoy en día casi cree todo el mundo cristiano, evangélico, ex protestante. Es creído por cientos de millones de cristianos de las diferentes denominaciones. Inclusive sacaron libros, hicieron películas al respecto. Lo llaman el left behind, el quedar atrás, los que quedaron atrás. Supuestamente cuando se dé el rapto secreto y la iglesia es arrebatada invisiblemente, y luego viene la gran tribulación de los últimos 7 años, sobre todo los últimos 3 años y medio, la manifestación del anticristo. Entonces, imagínense qué locura. Ellos agarraron esta profecía, por eso se llama el falso profeta, ese sistema que destruyó esta maravillosa profecía del bautismo de Jesucristo y su ungimiento como Mesías, de la crucifixión de Cristo y su muerte por nosotros en la cruz y su sangre derramada para expiar el pecado, para terminar con la maldad, etcétera. Y también no entienden el tiempo especial que Dios había dado todavía al pueblo hebreo para confirmar el pacto con muchos y para que entonces en el 34 vaya el Evangelio a los gentiles y que las 70 semanas en su totalidad fueron destinados al pueblo hebreo y a su santa ciudad. Y con eso culminaron esas 70 semanas ya en el año 34. Hace casi 2000 años atrás se culminaron, esta profecía terminó. Pero entonces, ¿qué pasó? Este teólogo jesuita Francisco Rivera, él arrancó esa semana número 70 y dijo, no, no tiene nada que ver con el resto de la historia y lo proyectó al futuro. Ahora, hemos visto en este estudio y en el anterior que es absolutamente irrazonable y no tiene fundamento ni sustento bíblico, ni profético, ni histórico para hacer una aberración de esta manera, de un abuso así de las profecías y de la interpretación sana profética. Ahora, por eso se llama el sistema que transmite esto el falso profeta en Apocalipsis 13, y por eso está en alianza con la bestia, porque fue la bestia, Apocalipsis 13, y Francisco Rivera era uno, parte de la bestia romana, que trajo esta interpretación y luego vino la imagen de la bestia, el falso profeta, y también adoptó esta interpretación y la predica al mundo entero y nos mantiene la humanidad en una falsa seguridad y sin preparación para enfrentar la crisis final. Entonces, por lógica, 70 semanas. Después de la 1 viene la 2. Después de la 2 viene la 3 y así sucesivamente. Después de 68 viene 69 y después de 69 viene 70. Es lo más fácil del mundo.
Pero ellos dijeron, no, no, después de 69 no viene 70, sino viene un lapso de 2000 años. Y esa última semana, la número 70 es separada y lanzada al futuro, y ahí va a ocurrir todo el anticristo, cuando en esta profecía no habla del anticristo, habla de Cristo, del Mesías príncipe, del santo de los santos, el ungido. De todas maneras, es lo que pasó. Ahora, durante 69 veces, Dios nos dijo, después de una semana viene inmediatamente la siguiente. 69 veces Dios lo repitió para que no nos podamos confundir. Y después de la número 69 viene la número 70. Y eso se cumplió en el Mesías príncipe. Queridos hermanos, podríamos estudiar aún mucho más, pero el tiempo ya está avanzado. Espero que se haya podido entender este mensaje y ahora también entender lo que dije al inicio del primer tema, de que Mateo capítulo 24, la señal que Jesús ha dado al inicio y al final de las señales de Mateo 24, porque Mateo 24 habla acerca de la destrucción de Jerusalén, que ocurrió después de la muerte de Cristo en la cruz, en el año 70, y ahí culmina la descripción de Daniel 9, hasta el versículo 27, cuando los discípulos preguntan acerca de la destrucción de Jerusalén, y Jesús dice en el versículo 15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, los que estén en Judea, huyan a los montes, y ahí habla de la destrucción de Jerusalén, y Jesús se refiere justamente a esta profecía, porque Jesús sabía, yo voy a ser muerto, y después la ciudad también va a ser destruida. En la destrucción de Jerusalén no había un tiempo profético, porque esto ya está fuera de las 70 semanas. Eso es después de las 70 semanas, después de la última, porque Cristo muere en la última semana y el pacto es confirmado con muchos. Y luego la descripción de Daniel 9, 27 es que después viene la destrucción, igual en el versículo anterior. De esta manera, Jesús sabía, viene la destrucción de la ciudad, pero Jesús no sabía el año, pero sabía que iba a venir después de su muerte. Y vino como 30 años después de su muerte y resurrección. Entonces, cuando Jesús dice al inicio de la descripción y de su explicación y al final de su explicación de Mateo 24, no os dejéis engañar por nadie. Vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, a muchos engañarán. Y el versículo 23 al 26 también había dicho, entonces si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis. Se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Harán grandes señales, etcétera. Engañarán si fuera posible a los escogidos. Así si os dijeren, mirad está en el desierto, no salgáis. Mirad están los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Oh, muy claro, vendrán muchos en mi nombre, muchos falsos cristos. Y también esto incluye al anticristo. Entonces, ellos proyectan esta profecía, la última semana del futuro, diciendo que se trata del anticristo. Y ahí está lo que dice aquí. Cuando digan, mira, está en el desierto, no salgáis. Mira, está en los aposentos, en los cuartos secretos, no vayáis. Eso todo es falso, es todo falsa profecía, todo falsa interpretación. No, no, no. Porque la venida de Cristo no es un rapto secreto. No, Jesús no viene secretamente como en un cuarto oscuro y rapta secretamente a algunos cristianos. No, no, no. Es más bien totalmente al contrario. Será como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, Mateo 24 describe de que el engaño religioso del tiempo del fin, en el contexto de la venida de Cristo y en el contexto de los eventos de su venida, están en relación al anticristo
en el sentido de que los falsos cristos y los falsos profetas van a engañar y malinterpretar esta profecía de Daniel 9. Por eso Jesús hace énfasis en él, en el versículo 15, aplicándola claramente el final de la profecía de Daniel 9 a la destrucción de Jerusalén, que ocurrió pocos años después de su muerte en la cruz, explicando y haciendo entender esta profecía de Daniel 9 hasta el 27, no tiene nada que ver con el tiempo del fin. El diablo, sí, el anticristo y los falsos profetas lo reinterpretarán y lo falsificarán y harán decir cosas de esta profecía que no son ciertas. Por lo tanto, no os dejéis engañar. El sistema del anticristo lo hará y el falso profeta lo hará. Es lo que dice acá. Y es lo que Apocalipsis 13 muestra. Apocalipsis 13, la alianza de la bestia que sacó bajo Francisco Rivera la interpretación de destruir Daniel 9 y lanzar la última semana al futuro. Y luego el falso profeta, la segunda bestia de Apocalipsis 13, agarrando esa interpretación y popularizándola en todo el mundo y haciéndola creer a todo el mundo, destruyendo la verdad acerca del verdadero arrebatamiento, acerca de la preparación de la crisis final, acerca de la identificación del anticristo, de la bestia, de la marca de la bestia, el domingo, etc. Todas esas verdades son destrozadas y destruidas por el anticristo y el falso profeta por no entender también Daniel capítulo 9 y Mateo capítulo 24. Y esto es, queridos hermanos, lo que les quería traer hoy. Ojalá se pudo entender. Como les dije, para ese tema se necesita 3 o 4 temas para tenerlo bien completo. Pero creo que lo logré resumir de una manera comprensible y que Dios les ayude y les bendiga con este conocimiento, profundicen, estudien más para poder ayudar a nuestros hermanos en las otras denominaciones, en el catolicismo, en el protestantismo, las diferentes denominaciones evangélicas cristianas, porque casi todos creen en el rapto secreto. Ustedes pregúntenles y van a ver que creen en esas cosas. Ellos ya no creen que Roma es el sistema del anticristo. No, el anticristo vendrá en el futuro, va a ser un hombre muy malvado y va a estar con los judíos allá en Israel, en el tercer templo, pero nosotros ya vamos a estar arrebatados, raptados secretamente, porque Cristo para nosotros vendrá como ladrón en la noche. Dos estarán en la cama, unos dejados, otros tomados. Dos estarán moliendo, unos tomados, otros dejados. Dos estarán en el campo, unos dejados, otros tomados. Y ellos malinterpretan todos estos versículos que hablan del retorno de Jesucristo, de la muerte de los impíos y del verdadero arrebatamiento de los salvos, y los hacen encajar en su interpretación fraudulenta del falso profeta, de la pluma jesuita y que fue adoptado por el mundo cristiano y haciéndoles creer a todos en el rapto secreto y en una seguridad aparente totalmente falsa y espuria. Y casi todo el cristianismo está en una falsa seguridad y no está listo para enfrentar la crisis final, la tribulación final, el anticristo, y no está listo para el verdadero arrebatamiento y la verdadera venida de Jesucristo en gloria y majestad. Con esas palabras, queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga, sigamos estudiando, compartan esto con muchas personas para que tengamos una comprensión muy, muy, muy clara de esos temas. Necesitamos entender bien Daniel 9 y Mateo 24 y otros temas. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por haberme invitado. Gracias.